Ahí está. Espero que se vea bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy. Espero no tardar mucho. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es el tema de campo eléctrico. Em, Verán que para llegar a esta definición final, nosotros vamos a tener que definir primero qué es fuerza eléctrica. Entonces, primero vamos a ver qué pasa con la fuerza, después llegaremos a esta definición de campo eléctrico. ¿Ok? Esta parte pertenece al primer parcial, obviamente, en donde veremos la ley de Coulomb y sus aplicaciones, que tiene que ver todo con campo eléctrico. Y la última parte de nuestro primer parcial corresponde a potencial eléctrico o voltaje. Y eso será todo lo que veamos para preparar el primer parcial. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con un poquito de referencias e historia. Ese señor, Joseph Priestley, era un científico, teólogo, filósofo y educador, una persona que tenía muchos quehaceres, ¿no? También es conocido por ser el creador del agua carbonatada. Y ya saben, el agua carbonatada es la que nosotros consumimos o con la que se elaboran los refrescos, ¿ok? Pero ¿por qué está aquí? Porque fue el autor o es el autor del libro La historia y el estado presente de la electricidad en 1767. Bueno, ¿qué hizo ahí? Él se dedicó eh, a hacer una descripción de las teorías eléctricas que se habían hecho hasta ese momento. Listó un montón de experimentos inspirados en diferentes autores como Canton, Watson y Franklin. Y no solo eso, sino que también sugirió ideas para realizar futuras investigaciones. Y es por esa razón por la que nosotros lo vamos a contemplar. Porque este señor sugirió que la fuerza eléctrica seguía la ley del cuadrado inverso, semejante a la ley de Newton de la gravitación universal. Bueno, ¿a qué se refiere la ley del cuadrado inverso? Si ustedes se acuerdan de la fórmula de la ley de gravitación universal, esa fuerza, vamos a ponerle G de gravedad, está compuesta por masa 1, masa 2, y más o menos va a pasar lo mismo acá. Se necesitan dos cuerpos para calcular la fuerza de gravedad y para la fuerza eléctrica también se necesitan dos cuerpos. Ahorita vamos a ver de qué cuerpo estamos hablando. Una distancia al cuadrado y la constante de gravedad. ¿Están de acuerdo con esa fórmula? Espero que sí. Y esto es a lo que se refiere, la ley del cuadrado inverso. Entonces él dijo que al igual que la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica seguía esa, eh, esa, esa ley, ¿ok? Pero no estipuló alguna fórmula, simplemente dio la idea. Y recuerden, el que pasa la historia es el que estipula todo, tanto la teoría física como la descripción matemática. Y en este caso, pues esa persona fue Charles Coulomb, matemático, físico e ingeniero. Él trabajó mucho en ramas como la mecánica y el electromagnetismo, es por eso que está acá. Y basado en el trabajo del señor anterior, pues enunció matemáticamente en 1776 la ley de Coulomb, que establece la intensidad del campo eléctrico provocado por una carga eléctrica. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a ver aquí, eh, en principio, es la ley de Coulomb. Es con lo que vamos eh, es el tema de hoy, digamos. Para comenzar, pues nosotros vamos a definir fuerza eléctrica y para definir esa fuerza eléctrica necesitamos la presencia de ¿qué? De un par de cargas, vamos a poner un par de esferas pequeñas cargadas y separadas ciertas distancias. Entonces, aquí tenemos carga 1, carga 2. Si alcanzo a mostrarlo en el Zoom, ustedes pueden ver que la carga en este ejemplo es positiva en ambos casos. Tiene el signo más adentro de la esferita. Y están separadas una distancia, ¿no? Esa distancia tiene nombre R, ¿vale? Ahora, basado en lo que dijo Priestley, la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre ellas obedece a la proporción. Fuerza es proporcional, este símbolo significa proporcional a carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado. Como pueden ver, se parece mucho a la fórmula de la fuerza de gravedad, nada más que en este caso no estamos usando masas, estamos usando cargas.
que es la propiedad eléctrica que tienen estos dos objetos, ¿ok? Aquí nada más ponemos que la fuerza sale desde la ubicación o del centro de la esfera que tenemos aquí, carga 1, carga 2, y siempre está en dirección o en la misma dirección de la línea que une los centros de la esfera, ¿vale? Que en este caso está delimitada o denotada por la letra R, ¿ok? Ahora nada más un poquito de notación, carga 1, carga 2, carga de la esfera 1 y 2 respectivamente, R, distancia entre sus centros. Entonces aquí tenemos la primera parte, dos cargas, están separadas una distancia y en cada una de ellas habrá una fuerza. Aún no sabemos cuál es cuál. La notación la vamos a ir desarrollando a través de la explicación. Y bueno, yo tengo sí, una pregunta rápida. sí. ¿Qué significaba el símbolo de que va después de la fuerza? Esta como alfa cortada o alfa Ajá. aplastada es proporcional a, ahí está. Ah, ok. Fuerza es Ya. proporcional a el producto de la carga 1 con la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Así se Gracias. leería. ¿Va? Gracias. Sale, Pablo. Entonces, continuamos con las consideraciones que debemos tomar en cuenta para poder utilizar esta definición. Porque si no se cumplen estas dos cositas, no podemos utilizar las fórmulas que vamos a ver hoy, ¿va? Bueno, primero, que esta fuerza eléctrica actúa a lo largo de la línea recta que une los centros de las cargas. Y es justo lo que veíamos acá. Esta línea recta es por donde actúa la fuerza. Y esa línea recta también la podemos definir como la distancia más corta que existe entre los centros de las dos esferas, porque ustedes dirán, cualquier otra trayectoria podría funcionar, ¿no? No, la que funciona es la distancia más corta, ¿vale? ¿Qué más? Y otro detallito, un poquito, ¿cómo diré? No vamos a ahondar mucho en él, pero que quede claro que sí es una realidad, que es la inducción de carga, ¿vale? Ahora, ¿qué es esto? Bueno, bueno, este dibujito trata de ejemplificarla, pero luego me cuesta trabajo utilizarla, así que mejor uso el ejemplo de, ustedes tienen un globo, este globo aquí inflado, lo frotan con, no sé, pelo de animal, un gato, un perro, y resulta que ustedes notan que hay, a través de la fricción, uno de los cuerpos se empieza a cargar electrostáticamente. ¿Y dónde ven ese fenómeno? ¿Cómo se observa ese fenómeno? Pues cuando ustedes separan el globo del pelo del animal, el pelo del animal se levanta de tal manera que se ve atraído al globo. Y esto es porque hubo un intercambio de carga, ¿ok? Vamos a pensar que el globo, la parte que frotó con el animal, se cargó de manera positiva de ese lado. Sin embargo, puesto que el globo no se puede aterrizar o no se puede descargar, no se puede descargar de esta manera, o sea, no tiene ninguna tierra que lo pueda descargar, este globo debe mantener la carga total en cero. ¿Cómo es esto? Pues entonces del otro lado del globo se carga de manera negativa, de tal manera que la carga total en el globo sigue siendo cero. Ahora, este fenómeno se le conoce como inducción de carga. Eso no puede existir aquí, ¿vale? Ahora, ¿por qué no puede existir? Porque nosotros vamos a trabajar con este concepto, el concepto de carga puntual, ¿vale? ¿Qué significa una carga puntual? Déjame ver si lo anoté acá. No. La carga puntual significa que es una carga que está ubicada en un solo punto del espacio y por lo tanto, al ser un solo punto, esto no tiene volumen. Vamos a ponerle aquí sin volumen, sin masa, cosa que no puede pasar en un cuerpo con volumen, en un cuerpo con masa. Un cuerpo que tiene volumen va a ser susceptible a la inducción de carga. Entonces, si no puede haber inducción de carga para poder aplicar estas fórmulas, pues entonces descartamos cualquiera de este tipo de cuerpos, ¿ok? En este caso, nos vamos a enfocar solamente a cargas puntuales, cargas que ocupan solamente un punto en el espacio
y listo. ¿Va? ¿Alguien tiene duda hasta acá de qué es carga puntual? Sin volumen, sin masa, pero con carga. ¿Ok? Entonces seguimos con esta parte. Y ahora sí. Nosotros acá teníamos en la parte de esta parte, en esta parte de la presentación, tenemos esta cosa. ¿Esta cosa cómo se llama? Es una inecuación. ¿Ok? Esto no nos sirve para calcular nada. Decir que algo es proporcional a no nos sirve para obtener el valor de la fuerza. Simplemente es una expresión que me ayuda a entender de quién depende esa cantidad física. Pero en este caso, pero para este caso, así como en el caso de la fuerza de gravedad, se necesita una constante de gravedad, y para nosotros es una constante eléctrica, una constante de proporcionalidad llamada C, que ahorita le ponemos nombre, y que esa constante está definida a través de 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Va? El 1 no hay problema, con 4pi tampoco hay problema, pero ¿quién sería el nuevo aquí? El nuevo aquí es epsilon 0. ¿Qué es epsilon 0? Primero, bueno, se define como la permitividad del vacío. Entonces, vamos a separar epsilon 0. En epsilon habla de la permitividad del material o medio, que en este caso vamos a trabajar en este primer parcial solamente con vacío, y el hecho de que tenga el subíndice 0 nos dice específicamente que se está tratando de el vacío, ¿vale? Todos los materiales tienen permitividad, y de hecho aquí le tendría que poner permitividad eléctrica, ¿vale? Es una propiedad, ¿ok? Ahora, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la permitividad del vacío y cuánto vale la constante de proporcionalidad? Pues bueno, se encontró experimentalmente que la epsilon 0 es igual a 8.85, bla, 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 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado, ¿ok? Por lo tanto, la constante de proporcionalidad es 8.98, 75 no sé qué, por 10 a la 9. Obviamente cambian las unidades físicas, ¿no? Es el inverso. ¿Ok? Ahora, estas dos constantes las vamos a utilizar prácticamente todo el curso. Primero y segundo parcial van a aparecer. En primer lugar, la que vamos a utilizar mucho en este primer parcial sería la constante de proporcionalidad. Y para el segundo parcial vamos a utilizar mucho esta. ¿Ok? Bueno, pero obviamente no vamos a utilizar no vamos a meter todos esos numerotes a la calculadora. Hay que simplificar. Y esa simplificación llega a través de este redondeo, en el que epsilon 0 lo vamos a redondear simplemente a 8.85 por 10 a la menos 12, y la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0 será igual a 9 por 10 a la 9. ¿Ok? Todo esto con el objetivo de simplificar nuestros cálculos y anotaciones en la calculadora. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de esto? Con la idea de permitividad. No. ¿No? Va. Entonces, por favor, estos, grábenselos en la memoria. ¿Qué más? Vamos a continuar con esta parte. Y ahora sí, puesto que ya tenemos una constante, vamos a darle el nombre desde acá. Vamos a ponerle constante de Coulomb. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta parte de constante de Coulomb, y simplemente hay que incluirla en la inecuación para poder ahora sí tener una ecuación. Finalmente, la magnitud de la fuerza eléctrica en el sistema internacional se define a través de los newtons y queda de la siguiente manera: 1 sobre 4pi epsilon 0, que multiplica ¿a quién? Al producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Y nada más para ver que si encajan las unidades, pues vamos a tomar en cuenta esto. La constante tiene newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. Newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. Las cargas, recuerden, la unidad de la carga es el coulomb, por coulomb, sería coulomb cuadrado, entre la distancia al cuadrado
La distancia se mide en metros y ahí está. Es por eso que nos dan newtons al final, ¿va? Pero, como ustedes pueden ver, sigue habiendo un problema, ¿no? Yo tengo dos cargas y aquí tengo dos fuerzas. Todavía no sé cómo definir cada una de ellas o cómo nombrar a cada una de ellas. Además, hay otra cosa. Yo ya tengo una magnitud. Sin embargo, puedo ver que si yo coloco a la carga 2 en otro lado, pues esa flecha apuntará a otro lado. Por lo tanto, la fuerza eléctrica es una cantidad vectorial. Ya tengo la magnitud. ¿Qué me falta, Eugenio? Dirección y sentido. ¿No es lo mismo? Dirección y... Había otra. ¿Cuál era la otra? Magnitud y dirección. Magnitud y dirección. Ya tenemos aquí la magnitud y simplemente, muy bien, Eugenio, necesitamos la dirección. Y esa dirección va a estar denotada por este pequeño vector, que si solamente me va a dar la dirección, pues se le conoce como vector unitario. Magnitud 1 y solamente me va a servir para indicar hacia dónde va. ¿Ok? Recuerden la notación vectorial. La fuerza va a tener una flechita arriba y el vector unitario tiene un acento circunflejo. ¿Okay? Ahí para que no tengan problemas con la notación. Aquí está incluida toda la magnitud y solamente aquí está la dirección. ¿Vale? Entonces recuerden, todo lo que vamos a calcular, o prácticamente todo lo que vamos a calcular para este primer parcial, está en cantidades vectoriales. ¿Va? Espero que no tengan problema con ello. Lo hayan visto en geometría. Y listo. Una vez que ya tenemos esta idea de saber que f es vectorial, vamos a ver cómo distinguir entre f's. Aquí está esta parte. Esta es la definición formal de fuerza eléctrica. Y, esta es la única parte que se me olvidó. En el diagrama, pues ya, incluir a los vectores unitarios, que obviamente están en la misma dirección que la fuerza eléctrica. Ahora vamos a ver convención y notación. Entonces, tenemos esta definición. F12 es la fuerza que actúa sobre Q1 debido a la presencia de Q2. Por lo tanto, Teresa, F12 ¿es la fuerza de abajo o es la fuerza de arriba? F12, la de... es la resta, ¿no? No. Dice, es la fuerza que actúa sobre Q1, ¿ok? Está sobre Q1 debido a la presencia de Q2. Entonces, ¿es la F de abajo o la F de arriba? La de abajo. La de abajo, ¿ok? Rafael Bustos, ¿estás de acuerdo? Sí, creo que sí. Ok. Vale, entonces vamos a ver. Y así es F12, ¿va? La que está definida ahí. Por lo tanto, si nosotros le queremos dar nombre a la fuerza que tenemos del otro lado, ¿cuál sería? F21, ¿ok? Y la fuerza también le da nombre ¿a quién? Le da nombre a el vector unitario. Entonces, este vector unitario también va a heredar los subíndices 1, 2 y el otro vector unitario también va a heredar el subíndice 2, 1. ¿Dudas aquí? Vale, entonces vamos a ver. Mariana León, Sí, ¿qué comparten F12 y F21? ¿Sí se entendió la pregunta, Mariana? sí, pero no sé, la A verdad. ver, vamos a ver. F12 y F21, ¿estás de acuerdo que son cantidades vectoriales? ¿Sí? Sí, ¿Qué define una cantidad vectorial? Ya lo había dicho Eugenio por ahí. magnitud Ujú. y sentido. Ok. ¿Qué comparten ellas?
F1,2 y F2,1, ¿qué comparten? La magnitud Comparten magnitud y en qué difieren, obviamente. en el sentido. Y, ok. Y en esta expresión que estás viendo ahí en pantalla, aquí está la parte de la magnitud que es igual y en la parte del sentido que te indica este signo menos. ¿Cómo lo entiendes? Pues que va como para el otro lado. Exacto, así coloquialmente va para el otro lado. Apunta totalmente hacia el otro sentido, a sentido contrario. ¿Ok? ¿Dudas aquí, Mariana? No, No. ¿Dudas alguien más? Está fácil, ¿no? Este es puro vector sencillo. Vamos a continuar con esta parte. Ah, bueno, y de nuevo, la parte de las limitaciones. Se repite que aquí solamente estamos usando cargas puntuales, es decir, que no tienen volumen, no tienen masa, que tienen distribución uniforme de carga, obviamente que no tienen inducción, si no hay masa no hay inducción. Y bueno, un detallito aquí extra que es nomás para mencionar, que es que todo este fenómeno sucede a la velocidad de la luz, por lo tanto, si estas dos cargas van moviéndose cercanas a la velocidad de la luz, pues este fenómeno no se podría dar porque no se alcanzaría. ¿Ok? Entonces siempre estarían separadas una respecto a la otra y se están moviendo a una velocidad muy rápida de tal manera que prácticamente son imperceptibles entre sí. ¿Ok? ¿Alguien más tiene dudas antes de continuar con esto? Yo tengo una duda, profe. Había definido R como el vector unitario, ¿qué? Perdón, es que no alcancé a notar. Ah, ya. Vamos a regresarnos. Ahí está. Listo, gracias. R es el vector unitario en la dirección de la fuerza. ¿Listo? Sí, gracias. Va. Profe, yo tengo otra duda. Sí. ¿Cómo es eso de la... ¿Puedes repetir otra vez la explicación de que la limitación es que son velocidades menor a la de la luz? ¿O eso? Ah, ok. Por favor. Bueno, imagínate que estas fuerzas van a una velocidad lenta, pero este fenómeno eléctrico, si es capaz, bueno, el fenómeno eléctrico se mueve a la velocidad de la luz, por lo tanto, esta interacción entre ellas sí se puede realizar. ¿Por qué? Porque si estas dos cargas se moviesen a la misma velocidad y muy cercana a la luz, pues esa interacción eléctrica no se podría dar, porque van a la misma velocidad. Entonces, me podría entenderse como que no alcanzan a interactuar entre sí porque las dos van muy rápido, tan rápido como el fenómeno en sí mismo. No sé si eso más o menos. Sí, Ana, muchas gracias. ok. Déjenme ver que sí. Ya, listo. Llegamos a la parte de campo eléctrico y es aquí donde nos relajamos un poquito en lo que yo paso lista. ¿Ok? Pablo Acevedo, Presente. listo. Diana Alcántara, Presente. listo. Rebeca Blanca, Presente. Zaret, Presente. ¿vale? Paula no iba a venir. Ay, no, Germán, sí estoy. ¿Sí estás? Ah, perfecto, Sí, Paula. solo que me voy a ir media hora antes. Ah, ok, que te sea leve. Gracias. Ay. ¿Cuántos Rafaeles hay? A ver, déjame ver. No, Rafael sí estaba, ¿no? Sí se alcanzó a conectar. Sí, gracias. Ok. Carolina Castro, Aquí, presente, prof. ok. Luis Consuelos, Presente, profe. listo. Regina, Presente, profe. ok. Paulina Díaz, Presente. Ana Rosaura ya participó. Luisa Gasilia. Luisa Galicia, Aquí, presente. ok. Michelle Goya, Presente. listo. Joseph, Presente. ok. Hanna Larios, Presente. vale. Creo que ella también. Mariana León, Presente. Madrid, Presente. listo. Marentes,
Aquí presente. Ok, Giovanni ya está. Teresa ya está. Stephanie Parada. Presente. Ok. Alicia Rodríguez. Presente. Ok. Carla Rossetti. Presente. Vale. Eugenio Ruiz. Presente. Ok. Amaya. Presente. Xochicale. Presente. Y Arturo Zárate. Presente. Listo, estamos todos. Va. Bueno, ya vamos a comenzar la parte de campo eléctrico. Esto es, pues, prácticamente todo lo que vamos a hacer en el primer parcial, calcular un montón de campos eléctricos. Así que esto va a venir en el examen y es todo lo que vamos a trabajar ahorita. La siguiente clase haremos nuestro primer ejercicio, muy sencillo, así que por favor tengan a la mano la calculadora. Recuerden que les puede tocar al azar la participación. Y justo ahorita que veamos la fórmula final, vamos a tratar de explicar de qué me está hablando todo esto, ¿no? Listo, entonces, campo eléctrico. El campo eléctrico es generado por la presencia de una o más cargas presentes en una región en el espacio cualquiera, que puede ser el espacio infinito, llamada V, ¿ok? Es una región. Y vean la diferencia que hay con respecto a la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica necesitaba de carga 1 y carga 2 para ser definida. Necesitas dos cuerpos cargados para poder calcular una fuerza. Sin embargo, para el campo eléctrico solamente necesitas una sola carga. Y es ahí el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla. No necesitas más, solamente una carga, ¿va? Mínimo, no solamente que se calcule con una cosa. Después, el nombre oficial de esto es el vector intensidad de campo eléctrico. Así, todo completo. Vector intensidad de campo eléctrico. Y está denotado con la letra E mayúscula. Y como pueden ver, pues también es vectorial. Y resulta que la definición de ese vector intensidad de campo eléctrico es simplemente la fuerza eléctrica. Vamos a poner aquí fuerza eléctrica por cada unidad de carga. Entonces, sobre carga. ¿Ok? Por lo tanto, esto es campo eléctrico. Las unidades que serán Newton sobre unidad de la carga, Coulomb. ¿Vale? Entonces, desde aquí podemos ir adelantando que todo lo que calculemos nosotros todos los campos eléctricos que vamos a calcular estarán denotados en Newton sobre Coulomb. ¿Va? Y todo esto en un punto dado dentro de una región. Más allá de la definición de fuerza entre carga, esto es lo que me interesa, que vean que el campo eléctrico se calcula sobre un punto de interés. Y aquí dice ejemplo en el punto A. Ahí está. El punto A, con respecto a Q1, está separado una distancia que en este caso llamamos RA. Y a partir del punto A surge el vector campo eléctrico. No surge en la carga, no surge en otro lado, sino justo en el punto de interés, A. Y aquí, bueno, está la notación, campo eléctrico sobre A. Es importante tomar en cuenta el nombre del punto de interés para hacer o nombrar adecuadamente el vector que nosotros vamos a calcular. ¿Por qué? Porque puede ser que nos pidan calcularlo en cualquier otro punto dentro de la región o dentro del espacio, que en este caso sería este ejemplo. A cada punto dentro de la región se le puede asociar un vector intensidad de campo eléctrico, ¿vale? El vector campo eléctrico se calcula en un punto de referencia. Y en este caso, pues bien podemos poner ese punto, definir el punto B, definir el punto C, y en cada uno de ellos habrá un vector intensidad de campo diferente, ¿vale? Cada uno tiene una distancia respectiva a la carga y cada uno tiene su vector de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos una carga que genere el campo y necesitamos un punto de referencia donde nosotros vamos a calcular el campo eléctrico. ¿Dudas hasta acá? Sí.
¿Qué pasó? ¿Por qué no se toma desde la carga? Porque tiene que haber una distancia. Ah, ya. Porque bueno, ahorita vamos a ver la definición matemática, pero el que genera campo es la carga en sí. Ahora el asunto es, ¿dónde quieres ver o en dónde quieres saber la intensidad de campo que hay ay, me estoy confundiendo, me estoy haciendo bolas. El asunto está aquí. La carga es la que genera el campo. Ahora, tú quieres saber cuánto campo hay en cierto punto en particular. Es por eso que defines los puntos A, B y C. Y ese es el cálculo que quieres realizar. Ok. ¿Sí, más o menos, Eugenio? Sí. Y bueno, siguiendo con la definición que teníamos, que es fuerza sobre carga, que es lo mismo que dice acá, cuando una carga Q en un punto experimenta una fuerza eléctrica, entonces el campo eléctrico es fuerza eléctrica entre carga. Tenemos lo siguiente. En este caso solamente estamos analizando la parte de la derecha, que sería la fuerza 2,1 con el vector unitario R21. Es la fuerza que hay en Q2 debido a la presencia de carga 1 y están separadas la distancia RA. Aquí en este diagrama me faltó un detallito, que la carga 2 está ubicada justo en el punto A, ¿va? Porque si no, no va a encajar lo que vamos a desarrollar. Y bueno, si nosotros sustituimos, pues ponemos que el campo eléctrico en A, que es justo en la ubicación que está Q2, tenemos la fuerza 2,1, que es la que tenemos aquí, y entre la carga Q2, que es donde estamos analizando el campo eléctrico. Sustituyendo la fórmula que nosotros ya habíamos encontrado para fuerza eléctrica, encontramos lo siguiente. ¿Qué es lo único que va a pasar acá? Q2 y Q2 se va. Y ahora sí, esta es la fórmula que estábamos buscando, es la fórmula del campo eléctrico y coincide totalmente con la definición que habíamos dado desde el principio. Solamente necesitamos una carga para poder definirla, para poder definir el campo eléctrico o para poder calcularlo. Y a esto, déjenme ver si le puse nombre, no le puse nombre, y a esta fórmula se le conoce como ley de Coulomb. El cálculo del campo eléctrico o del vector de intensidad de campo eléctrico debido a quién? A una carga puntual. ¿Vale? No sé qué más decirles. Ahorita analizamos de qué nos habla la fórmula. Y pues ya, creo que ya. ¿Alguien tiene dudas de esta parte? Profe, Sí, ¿qué pasó, Rodrigo? la fuerza, digamos, eléctrica que experimenta Q1 y Q2, pues es la misma. Ujú. Pero, bueno, hasta ahorita estamos analizando en sí el campo eléctrico, que experimenta Q2. O sea, ¿quién genera en Ajá, este ejemplo el campo eléctrico? lo genera Q1. Q1. O sea, si en vez de dividir entre Q2 dividiéramos entre Q1, Muy bien, Rodrigo. ¿tendríamos el mismo campo eléctrico? ¿Sería distinto? Sería más o menos la misma fórmula, nada más que con diferentes, ¿qué sería? Con diferentes elementos, ¿no? Ujú. Vamos a poner, buena idea, Rodrigo, vamos a poner aquí que Q1 está ubicado en el punto, vamos a ponerle punto B, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos para definir un campo eléctrico? Un punto, ¿no? Ujú. Y el campo eléctrico que habría en la carga Q1, pues sería el campo eléctrico en la posición B. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, con base a lo que acabas de decir y tomando en cuenta la fórmula que acabamos de encontrar, ¿cómo crees que quede definida esa parte? Tomando en cuenta que ya conocíamos nosotros que aquí teníamos el vector F12 de fuerza y que ahí mismo estaba definido el vector unitario R12. ¿Cómo crees que quede, Rodrigo? Pues nos queda la constante Muy bien. por Q2 Exacto. sobre R. Bueno, la distancia sería la misma, RA. Exacto. Sería RA o en Todo este lo- caso, pues sería igual que RAB, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo ahí. RB por
bueno, RB al cuadrado Muy por bien. el vector dirección. Que sería 1, 2, ¿no? Ujú. Es el que está apuntando hacia abajo, digamos. ¿Ok? Entonces, ¿quién está generando aquí el campo eléctrico, Rodrigo? ¿Qué carga? Me está generando la carga 2. La carga 2. ¿Vale? Entonces, ¿ya quedó más o menos tu duda respondida? Sí. ¿Sí? Ahora, tú mismo, Rodrigo, quédate. ¿Se puede calcular el campo eléctrico en A debido a la carga 2? Puede calcular. Tú ya tienes la forma de calcular un campo eléctrico debido a carga 2, ¿no? Que es justo la que acabamos de encontrar acá. Sí. ¿Qué problema habría si tú quieres calcular justo en la ubicación de la carga? A ver, Giovanni, tú también. La O distancia, Ana. que sería 0. Exacto. ¿Y qué pasa? Muy bien, Giovanni. Y ahora que quiere participar Ana, pues también. ¿Qué pasa con Pues, esa distancia 0, Ana? pues prácticamente se vuelve un número muy grande o tiende al infinito, ¿no? Si lo vemos como un límite. Muy bien, muy bien. Pero matemáticamente, Es una, ¿cómo definirías eso? ¿Una una una indeterminación. indefinición o una indeterminación? Una indeterminación. Muy bien, una indeterminación. ¿Por qué indeterminación? Vamos a ñoñar un poquito. ¿Por qué no está determinado ese valor? Por la división entre 0, ¿no? Ok, Profe, ¿cuántos valores posibles hay en una división entre 0? pues hay muchos, no sé cómo decirlos. No, hay O 2. sea, a ¿Cuáles? ver, no sé, platelo de nuevo, a ver, profe. Eso, ok. Vamos a ponerla acá, vamos a ponerle una cosa aquí. ¿Qué pasa con una función que poco a poco el valor que lo está dividiendo se hace 0? ¿Estás de acuerdo que viene así, no? Exactamente. Más o menos así. ¿Por qué es indeterminado? Porque ¿qué pasa si ese número es negativo? Pues se va hacia el menos infinito, ¿no? En este Se va caso. hacia el menos infinito. Entonces no sabes si es infinito positivo o O infinito menos negativo. infinito. Y es por eso que se indetermina. ¿Ok? ¿Ya lo sabían? Indefinido Sí, e solo era indeterminado. repasarlo, profe. Solo era repasarlo. Nomás estoy haciendo tiempo yo también porque ya casi se acaba. ¿Va? Entonces, ¿tienen dudas hasta acá? Y llegamos a una conclusión padre porque Rodrigo, bueno, tuvo la iniciativa de decir, ¿y cómo sería al revés, no? Llegamos a la conclusión de que no se puede calcular un campo eléctrico justo en la ubicación de la carga que lo genera. Y es lo que estábamos viendo aquí. Vamos a ponerle aquí, indeterminado. No se puede calcular el campo eléctrico en A debido a la carga Q2. ¿Por qué? Porque justo la carga Q2 está en el punto A, ¿va? Sí se puede calcular campo eléctrico en A debido a Q1, ¿por qué? Pues no está en esa ubicación, y ahí sí se puede calcular, ¿ok? ¿Dudas hasta acá, en esta parte? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Teresa? ¿Cómo hicimos para que la distancia sea 0? Perdón. Porque si nosotros nos fijamos en la fórmula que escribimos aquí en verde, pues como nosotros estamos calculando el punto, bueno, perdón, o queremos calcular el campo eléctrico en A debido a Q2, que aquí está escrita, ¿dónde está Q2? Justo en el punto A. Entonces la distancia que hay de Q2 a punto A, pues es 0, ¿no? Porque es el mismo punto. Ok, ya. Gracias. Va. ¿Alguien tiene dudas hasta acá, en esta parte? Esta es la formulita que vamos a utilizar nosotros en el ejercicio, ¿ok? Entonces, para que la tengan ahí en cuenta. Y en el ejercicio, pues vamos a nombrar adecuadamente a nuestros vectores porque ustedes van a ver que el vector fuerza, también el vector campo eléctrico van a tener dos subíndices, el punto de ubicación de la carga y el punto de interés. Pero justo eso va a quedar mejor en un ejemplo, ¿ok? Y la última diapositiva, pues nada más es desarrollo matemático de cómo expresar el radio, bueno, perdón, la distancia, cómo expresar
el vector unitario también. Y lo rescatable acá es que pues nosotros ya vamos a trabajar con este tipo de notación, que es la I, J y K. Pablo Acevedo. Sí. ¿Te es conocida esta notación? Sí. ¿A qué hace referencia I, J y K respectivamente? ¿A las componentes en qué? A X, Y y Z en el plano cartesiano tridimensional. Perfecto. Y de pura casualidad, ¿sabes cómo se llama este tipo de notación? Diría que es la unitaria, ¿no? La unitaria... no, bueno, utilizar estas letras se le conoce como notación en cuaterniones. ¿Ok? Bueno, nada más es un detallito. ¿Sí lo había escuchado, Pablo? ¿O ese sí ya no? No, nunca había escuchado cuaterniones. Ah, bueno, entonces no importa. Espero no tengan problemas con esta parte de las distancias, si no en el ejercicio va a salir. Nada más les digo que el ejercicio está un poquito sencillo, está en 2D, cuando en realidad lo que vamos a ver después y preparando el examen ya todo va a estar en 3D. Recuerden las X con las X, las Y con las Y, las Z con las Z. ¿Va? No hay que mezclar unidades. Y ya nada más para terminar, pues vamos a inaugurar el cuaderno de apuntes que tenemos por acá. Y vamos a hablar un poquito sobre la fórmula que acabamos de encontrar. Tenemos que el campo eléctrico está definido por 1 sobre 4pi para una carga puntual, eso sí, por la carga entre la distancia al cuadrado por el vector unitario. ¿Va? ¿Qué habíamos dicho? Que necesitábamos para definir, vamos a poner el ejemplo acá, carga 1, un punto de interés, y listo. Para definir esto, le vamos a poner nombre aquí, campo eléctrico en A, necesitamos la carga, el cuerpo cargado que genera el fenómeno eléctrico, el fenómeno o lo que nos permite calcular un campo eléctrico. Necesitamos un punto de interés. ¿Por qué? Porque a partir de él nosotros vamos a calcular la distancia y nos falta otra cosa. ¿De qué nos habla todo lo demás? ¿De qué nos habla la constante? La constante en realidad nos está hablando de ¿qué? Del entorno o medio en el que está sucediendo todo esto. En este caso, como tenemos epsilon 0, todo esto está sucediendo en el vacío, ¿va? Entonces, nuestra fórmula nos indica o nos habla o depende de todo lo que está rodeando al fenómeno o a la carga. ¿Dónde está metida la carga? En el vacío. ¿En qué punto de referencia yo voy a calcular el campo eléctrico? En el punto A. ¿De qué me sirve el punto A? Para calcular una distancia. ¿Listo? Entonces, esos son los parámetros que definen a la fórmula y nos está hablando de todo el entorno, de todo lo que está compuesto, todo lo que necesitamos para definir adecuadamente un campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué pasó, Arturo? Tengo una pregunta. ¿El punto A era el punto de interés y Q1 qué era? El cuerpo cargado. El la cuerpo. carga puntual cargada. Okay, no, bueno, está redundante. La carga puntual nada más. Carga puntual cargada, pues no. Gracias. ¿Okay? ¿Alguien tiene dudas de esta parte? Segurísimos. Pues bueno, no se les va a olvidar. La siguiente sesión tenemos el primer ejercicio. La calculadora y pues según yo nada más. A esto le falta, bueno, la siguiente clase comenzamos con esta parte que nada más es puras definiciones sencillas. Hacemos el ejercicio y regresamos a distribuciones de carga. ¿Ok? Y si nadie más tiene dudas, pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó, Michelle?
¿Dónde podemos consultar las grabaciones de la clase? O sea, ¿en qué canal? Porque según yo las ibas a subir a YouTube, ¿no? Sí, ya tengo la lista, nada más déjame subir los videos de ayer y hoy para ya que tenga sentido la lista y les mando la liga Ah, ok, a la lista de perfecto. reproducción en YouTube. ¿Ok? Ok, gracias. Vale, Nos vemos. hasta luego. Bye. Profe, Sí, yo tenía unas dudas de la inducción, o sea, ¿cómo estuvo el ejemplo? Porque recuerdo que frotábamos el globo. Bueno, es que con ujú. la imagen ya me confundí porque, bueno, no había cabello, ¿no? Pero, o sea, A ver, el asunto de la inducción es ujú, un poquito sencillo de explicar. Tú tienes el globo y tienes aquí a un animalito, ¿no? Tú cuando lo frotas, de hecho hasta puede ser tu propio cabello, cuando lo frotas con tu cabello o tu pelo, ujú, lo frotas y lo separas, ¿y qué pasa con tu pelo? Pues se siente atraído. se siente, bueno, se percibe atraído hacia el Ujú, globo, y eso es ujú. porque hubo inducción de carga, es decir, indujo carga al cabello de tal manera que ahora está cargado, el cabello está cargado negativamente y pon tú que el globo positivamente. Entonces esos polos se atraen, ¿va? Nada más que hay un detalle con el globo. El globo no se puede descargar, digamos que está ahí en un hilo con tu mano y no es capaz de descargar toda esa carga extra que obtuvo del pelo. Pero resulta que la proporción de esta carga va a tratar de ser carga total igual a cero. Eso quiere decir que del otro lado va a compensar a través de cargándose negativamente del lado izquierdo, de tal manera que esto se siga conservando, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ujú. Este fenómeno se le conoce como inducción de carga, ¿vale? Que exista una proporción dentro del mismo cuerpo negativa y una proporción negativa dentro del mismo cuerpo, ¿vale? Ahora, Entonces, profe, perdón, cuando sucede esto en sí, más bien, o sea, no es tal cual que, por ejemplo, el cabello haya cargado, o sea, sí lo carga de cierta manera, por ejemplo, positivamente, pero digamos, el globo sigue manteniendo su carga, nada más que está como, o sea, están muy separadas, o sea, la carga negativa y la carga positiva. eh, sí, muy separadas, bueno, sí, separadas a nivel atómico, pues sí, sí parecen mucho, ¿no? Entonces Ujú, sí serían muy, muy separadas. Entonces, este asunto no me va a servir en la parte, bueno, si yo quiero utilizar las fórmulas que acabo de ver, son más complejas si es que quieres tomar en cuenta la inducción, ¿va? Por lo tanto, estamos estamos descartando este tipo de cuerpos. Pero ¿qué características tiene este cuerpo? Pues que hay espacio para que haya este tipo de cargas, ¿no? O este tipo de distribuciones. ujú. Entonces, si yo quiero descartar totalmente que exista la posibilidad de la inducción, pues entonces tengo que descartar cuerpos, tengo que descartar volúmenes y tengo que descartar cuerpos con masa. Por lo tanto, solamente puedo usar puntos, puntos cargados, que sería como la carga 1 que tienes acá, para Ok. no meterme en problemas y poder usar tranquilamente las fórmulas que estamos viendo acá. Cuando dibujamos los puntos ni siquiera son electrones, ¿verdad? Porque pues tienen No, más. sí, no, ni siquiera son electrones, nada más son cargas puntuales, pero que después de eso, esas cargas puntuales sí las vamos a utilizar para trabajar con diferente tipo de cuerpos, por ejemplo, planos cargados, líneas cargadas, ¿qué otro tenemos por ahí? Esferas cargadas. Pero esta definición es primordial para poder definir lo que pasa en cada uno de estos cuerpos. Ok, eso es como la base entonces. Sí, Y profe, bueno, en el campo eléctrico decía que, o sea, solo se necesita, a diferencia de la fuerza, solo se necesita una carga, pero decía una o más cargas presentes. ya. Pues justo en el ejemplo vamos a ver esto, vamos a tener, de hecho, carga 2, carga 3, ¿ok? Ok, Y vamos a calcular el campo eléctrico
en A debido a carga 1, campo eléctrico en A debido a carga 2 y campo eléctrico en A debido a carga 3. ¿Para qué? Para que después la sumemos vectorialmente y todo esto nos dé la carga A total. No, perdón, no, el campo eléctrico en A total. Ok. Entonces vamos a hacer 3 fórmulas de estas, sumarlas después y dar el resultado final. O sea, digamos que en A, o sea, cualquier objeto que interactúe, o sea, que entrara o algo así, de cierta forma estaría experimentando todos esos campos eléctricos. Déjame responderle a Rebeca, nada más. Ahora sí. ¿Qué pasó, Luis? Entonces prácticamente, bueno, es que con lo que vimos del campo eléctrico, por ejemplo, o sea, que de Q1, o sea, digamos, estamos, por ejemplo, calculando su campo eléctrico, o sea, se experimenta en el punto A, ¿no? Sí. Bueno, entonces prácticamente si tenemos puntos en distintos lados, pues tenemos un campo distinto para cada uno de los puntos, ¿no? Así es. Si tenemos el punto B, sería calcular de nuevo un campo distinto para cada una de estas cargas y después sumarlo para obtener el campo eléctrico en B total. Ok. Entonces ya porque bueno, Q1, Q2, Q3, o sea, cualquier objeto que esté en el punto ¿Esté cargado? que esté cargado, experimenta ese campo eléctrico. No lo experimenta, sino que lo genera. Lo genera. Y en el punto de interés donde nosotros calculamos, ahí estamos midiendo lo generado. Ok. O sea, es que, bueno, o sea, Q1 genera el campo eléctrico porque es la partícula cargada. Ok. Sí. Y A nada más es la distancia, ¿no? Sí, es la distancia que hay al punto en el que tú quieres medir. Entonces, digamos, si Q1, digamos, genera un campo eléctrico en el punto A, Q2 genera un campo eléctrico en el punto A y Q3 genera un campo eléctrico en el punto A. Sí. O sea, digamos, ¿qué sucede? O sea, bueno, hay una sumatoria de campos eléctricos, pero, o sea, ¿qué se hace ahora con ello? O sea, digamos, ¿qué se logra conocer el campo eléctrico? Pues nada, la intensidad de campo. ¿O dónde tú te imaginas que puedes ver intensidad de campo eléctrico? Así, en tu casa. ¿En los dispositivos electrodomésticos? Eso puede ser, pero el ejemplo más sencillo sería, pon tú que tu carga puntual Q1 fuese tu módem. ¿Ok? Entonces, esa cosa genera un campo eléctrico que que tiene cierta frecuencia y que transmite información, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que tú quieres saber es que es un generador de campo. Ese campo o sea, tú estás inmerso dentro del campo que genera tu módem, ¿vale? Y entonces, el punto A, ¿quién sería? Serías tú mismo, pero a través de tu teléfono celular, ¿vale? Entonces, tú volteas a ver tu teléfono celular y te aparece la intensidad de señal de Wi-Fi, ¿no? Sí. Ese cuadrito es lo que tú estás midiendo, es lo que nosotros estamos calculando. La intensidad de campo en esta ubicación en particular. ¿Qué pasa si tú te alejas y aparte hay una pared o dos paredes que te separan de tu módem? ¿Qué pasa con esta intensidad? En lugar de tener las 4 o 3 rayitas, solamente vas a tener 2. En lugar de tener esto, ¿no? Porque Y como es que se eso. aplica lo de la distancia al cuadrado, ¿no? O sea, Exacto. Y no solamente eso, sino que aquí tenemos material distinto, ¿no? Al vacío o al aire. Entonces, este material tiene una épsilon distinta. Y esto va a hacer que decaiga aún más la señal, ¿vale? Entonces, tú mismo funcionas como el punto A.
¿Y quién es el generador de campo eléctrico? La Tu carga. módem. Entonces, digamos, o sea, la fuerza eléctrica, o sea, no servía, digamos, o sea, es el resultado de la interacción entre dos cargas, pero saber el campo eléctrico es como, o sea, me permite saber digamos, la intensidad que va a tener, Ajá, ¿qué tan o fuerte sea, es? en cierta distancia, o sea, sin la necesidad de otro punto. Sin 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 la necesidad de otro necesidad de cuerpo, otra sí. carga, me refiero. Sí, O sea, con sin este necesidad de otra ejemplo carga. del Wi-Fi, o sea, solo conocemos la carga 1, pero conociendo la distancia podemos, ¿cómo se dice? O sea, saber como su eficiencia. Sí, su intensidad, precisamente. Ok. Y permitividad, bueno, ahorita con este ejemplo supongo que podría ser definida como, no sé, como algo de resistencia, o sea, es como Más o es lo menos. que permite, ¿no? O sea, Sí. el grado en el que Permite la permite que se... existencia del fenómeno eléctrico. ¿Qué tan difícil es que se dé el fenómeno eléctrico en este medio? Y solamente se expresa a través de un numerito, que es el factor epsilon, o la constante epsilon. Y depende de cada material. Hay epsilon para el agua, el epsilon para el aire, epsilon para metales, todo eso. Donde el del vacío es como El ideal. el menor, ¿no? O sea, el que mejor lo permite. Sí, el que mejor lo permite. Ok. Va, profe, muchas gracias. No sé si si surgiera cualquier duda. Por ¿Le correo, puedo sí. mandar correo? Sí. Va. Gracias, profe. Dale, pues. Que Estés tenga bien, buen fin de Luis. semana. Igual. Rebeca. Yo nada más, pues ya me pondré al corriente con la grabación. Sí, se Ya me estuvo pondré a desconectando avisarle. mucho, ¿no? Sí, yo creo Sí me como 3 saltaba ahí veces. tu nombre. Sí, salía y intentaba entrar y no me dejaba, entonces tenía que cambiar de red y reconectarme y volví a entrar y otra vez me sacaba. Pero ya me Ya. pongo yo al corriente, o sea, nada más quería como, pues, avisarle, Ok. No, pero sí ya está me bien, pongo yo Rebeca. al corriente. Ya en estos días, o si se puede hoy, les llega el correo con la lista de reproducción de YouTube, ¿va? Perfecto. Y otro tema, no sé, es que yo ahorita tengo este semestre, tengo un tema de faltas, porque soy judía y ahorita hay varias fiestas judías en septiembre. Yo soy un poco religiosa, entonces, no sé si está un poco familiarizado con el tema de Shabbat y Ok. eso, que, o sea, en general prácticamente no podemos como usar electricidad, aparatos electrónicos, trabajar, dibujar, escribir, o sea, como que no se puede hacer ningún trabajo, nada de electricidad. Y o sea, y en las fiestas religiosas, pues se respeta lo mismo, nada más que más días, o sea, en vez de ser solo un día, son 2. Entonces, y este año cayó justo martes y miércoles. Entonces, en septiembre tenemos clase nosotros los miércoles. Sí. Y van a ser 3 miércoles que no va a poder acudir a la clase. Ok. Entonces quería yo preguntarle, pues, si hay alguna entrega, o sea, no sé si nos podemos poner de acuerdo que yo lo entregue antes o ya yo ponerme al corriente con las clases grabadas. Pero si tienes como pues, algún comentario o algo para yo como empezar a organizarme. Ya, pues mira, el chiste es que no caiga en día de examen, ¿no? Y si cae en día de examen, pues me avisas, me avisas rápido, de tal manera que yo les diga, no, lo pasamos a viernes, para que no afecte. Mira, lo de las asistencias, pues la verdad luego ni lo tomo tanto en cuenta, me interesa más que cuando yo hable participen, entenderé que no vas a estar en ciertos días, eso no hay problema, y pues confío en ti en que tú te vas a poner, digamos, a la par con los videos que se vayan subiendo de las clases. Perfecto, sí, ¿Vale? muchas gracias. Tú haz un bonito examen, un buen examen y conmigo no tendrás ningún problema, ¿va? Perfecto, mil Y gracias. recuerda, si tienes dudas, me escribes por correo.
¿Va? Ok, sí, perfecto. ¿Vale? Gracias. Ok. Sí, de nada, que Bye. estés bien. Bonito Bye. fin. Igual.